La paz de Dios. Va a ser la parte número 72 y hoy no vamos a terminar todo el capítulo de Primera de Tesalonicenses 4. Haremos los 12 primeros versículos. ¿Por qué? Luego lo comentaré. Pero antes de nada, empezamos con una oración. Padre nuestro, como siempre nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra. Ayúdanos siempre a ser humildes, a buscarte de todo corazón y ayúdanos a andar juntos en tu camino para nunca apartarnos de él. Danos tu luz para poder ser luz para muchos más y que busquemos siempre en tu palabra el conocimiento que nos quieres dar, que nos es tan necesario para la salvación y tan necesario para vivir la fe que otros deben ver para también aceptar. Ayúdanos a dar el mensaje entero, en palabras y hechos. Te lo pedimos todo por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como os decía, el tema de la paz de Dios de hoy tiene que ver con 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 12. Pero me gustaría, lástima que no esté aquí mi hermano Josep, porque sé que a él esto le haría gracia, como siempre, que vieseis las dos imágenes que he puesto, una la que hay en croma a mi espalda, y que podéis ver dos ilustraciones distintas, una es fotografía, la otra es dibujo. Podéis ver a este señor que, no, al revés, está aquí detrás mío, que hace algo con las manos a la espalda, disimuladamente, ñigui ñigui, se va sacando el anillo de casado del dedo. Eso tiene una significación que hoy veremos. Pero también vemos a este otro lado, no, al revés, es que esto del croma, y ¿qué apreciamos? Pues ya lo veis, un señor subido encima de un montículo de muchos objetos, de bienes materiales, pero que aún está pensando a ver si necesita alguno más o quiere alguno más que aún no tiene. Todo esto es 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 12, sí, ilustrado en dos imágenes prácticamente, pero también habrá más. Pero luego me gustaría que os fijarais en la portada. Estad atentos a esta portada, porque también forma parte de lo que vamos a tratar hoy. Sí, la paz de Dios, y mira por dónde ha sucedido algo últimamente, de lo cual hemos tratado en preparando el gobierno mundial en toda esta serie. Y aquí os he puesto algo. Fijaos en la parte izquierda. Es el conocido como San Francisco de Asís y el Papa Francisco. Por cierto, ya veis aquí que alrededor de Francisco de Asís hay unas cuantas ilustraciones y a él que se le ven con los estigmas también en las palmas de las manos, de lo cual ya estuvimos hablando y ahora no vamos a profundizar en ello. Pero mirad la frase que escribió el propio Papa Francisco. Oh Francisco de Asís, intercede por la paz de nuestros corazones. Qué bellas palabras, ¿eh? Lástima que en vez de ir dirigidas a Dios, vayan dirigidas a Francisco de Asís, o sea, a un muerto que no se va a enterar de nada. Pero bien, cosas del catolicismo, del paganismo católico. Pero a la derecha aparece también otra ilustración, y es algo que tiene que ver con fraternidad. Sí, con compartir las cosas, con quererse todos, de verdad, honestamente. Y todo esto, vais a ver que forma parte precisamente de lo que vamos a presentar hoy. ¿Y cómo empezamos? Pues así, con el texto, y empecemos a leer y a analizar. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué precioso esto. Ellos habían mostrado por su ejemplo cómo debían conducirse. Y a través de ese ejemplo, ¿qué hacen? Rogarles y exhortarles a que sigan por el mismo camino, que se vayan acercando a Dios para agradar a Dios. Y si agradas a Dios, seguramente también agradarás a hombres,
No a todos, ni mucho menos, pero estarás dando un buen ejemplo que otros querrán seguir. Y dice que no nos conformemos solo con eso de seguirle un poquito, no, sino que abundemos más y más. Se lo dice a los tesalonicenses Pablo, pero nos lo está diciendo también a nosotros. Por tanto, hemos de ser cartas escritas, ejemplo a los demás, y que vean en nosotros precisamente lo que es ser un cristiano de verdad. Y mirad el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Por tanto, Pablo les está diciendo que lo que les está refiriendo él y los suyos no es un invento propio de Pablo ni de ninguno de sus compañeros, sino que es instrucción dada por Jesús, y ellos se la refieren a los tesalonicenses. Con lo cual esto ya tiene un peso, no es un invento, no es una opinión, es un mandato. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esto es algo que a veces muchos nos podemos llamar cristianos, pero que a la hora de la verdad olvidamos que nuestro camino es seguir la voluntad de Dios. ¿Y qué es? La santificación. ¿Y cómo se consigue la santificación? No ayudando a los demás, haciendo obras de caridad y siendo buena persona y ya está. Y Dios ya sabe que yo quiero seguirlo. La santificación es un camino a diario. Y la santificación no es solo lo que haces, sino también es lo que piensas, lo que dices. ¿Y cómo se va consiguiendo la santificación? Encima de todo, por encima de todo, hay una base. ¿Y cuál es? Si guardo los mandamientos de Dios de todo corazón, iré cambiando lo malo que hay en mi vida. ¿Y lo conseguiré solo? No, lo conseguiré con la ayuda del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Si yo en el nombre de Jesús no me dedico a orar a Dios, no a San Francisco de Asís, pidiéndole paz, pidiéndole seguirlo de todo corazón, no voy a conseguir nada. Voy a hacer una chapucilla, un parche en mi vida, quizás para tapar algunas cosas malas, pero no voy a cambiar verdaderamente. Y lo que debemos hacer es cambiar verdaderamente. El camino de santificación es continuo. No puedo decir, hoy estoy santificado y mañana ya no quiero y al otro sí. Esto ya no es santificación, esto es un desastre. La santificación debe ser algo que sí, puedes caer, evidentemente, solo faltaba. Pero ¿te vas a conformar con caer? No, intentarás ir mejorando día a día, avanzando siempre con el Señor. Y esto es algo que es vital, es la voluntad de Dios sobre nosotros. De ahí que cuando oigamos a un cristiano o pretendido cristiano decir que la ley ya no hace falta guardarla, ¿qué santificación va a conseguir? ¿Va a llegar a tener el carácter santo como Dios? Si la ley de Dios es el carácter de Él, y nosotros vamos a decir que no queremos su ley, estamos diciendo que no queremos su carácter. No, quizás me va bien toda la ley menos el sábado. Bueno, pues lo siento, pero si tú lo sabes y no lo cumples, tú no te santificas. ¿Te estás ganando el cielo con eso por hacerlo por obligación? No, si lo haces por obligación, fatal. O lo haces de corazón, asimilando los conceptos, la voluntad de Dios y haciendo lo propio, o ser fariseo no te va a salvar. Por tanto, debe haber un equilibrio, siempre un equilibrio. Pero no podemos excusarnos. La santificación se basa en seguir a Cristo, en seguir a Dios, en seguir los mandamientos cumpliéndolos cabalmente. Y eso no podemos obviarlo, ni despreciarlo. Pero ahora, fijaos cómo plantea él la santificación. Y aquí va algo que era una característica que vivieron los tesalonicenses antes de ser cristianos. Ellos, evidentemente, eran del mundo pagano. Tenían sus deidades, tenían sus formas de hacer, de vivir, pero ellos no eran cristianos. Entonces, ¿cuál era la santificación a la que los llama él? Cuidado, los llama a ellos en ese entonces, pero esto sigue siendo válido para toda la historia y evidentemente más para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y mirad qué les dice, que os apartéis de fornicación. Sí, que os apartéis de fornicación. Ahora entendéis la imagen que os he puesto, que está aquí a mi espalda, como siempre me lío, es el otro lado ahí. Sí, alguien
que hace ver que no está casado y comete fornicación, comete adulterio. ¿Esto es normal? ¿Esto es lo lógico para un cristiano? No, no debería ser ninguna de estas cosas para nada. Esto es lo que se hacía la vida antes de conocer la verdad, pero una vez la conoces, puedes seguir por ese camino. No cuadra, ¿verdad? Pero, ¿sabéis? Es muy triste cuando yo recuerdo, estando en la iglesia adventista, que a veces, hace ya años, se hablaba, venía alguna persona de fuera, de otras iglesias, no tan lejos, de la misma España en general, y te empezaban a contar cosas que pasaban incluso, de escándalo, en los lavabos, los baños, llamadle como queráis, de las propias iglesias, donde encontraban a un chico y una chica haciendo lo que ya os podéis imaginar. Y era un escándalo, pero ya pasaba entonces. Por desgracia, todo eso no se puede decir que sean solo cosas del pasado. Yo no sé si ahora siguen haciendo lo mismo en el mismo lugar algunos, no lo sé. Pero es evidente que las cosas se han ido laxando, y eso no puede ser. Nos hemos de apartar de fornicación, nos hemos de apartar de adulterios, nos hemos de apartar de desear lo que no nos corresponde. ¿Sabéis? Hay personas que cuando comentan estos textos que aparecen aquí, hacen mucha incidencia en que es solo cuestión de otras cosas que no tienen que ver con sexo. No, no. Sobre todo es esta cuestión. Aparte, veremos que también hace referencia a lo que hemos visto y que se ejemplifica precisamente aquí, con esta ilustración. Por tanto, fijaos cómo continúa ahora. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Qué interesante, ¿eh? Tener la propia esposa en santidad y honor. Al leer esto, muchas personas pueden decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Porque yo quiero a mi esposa, o al revés, puede ser, la esposa haciendo referencia al esposo, pero ¿qué tiene que ver en santidad y honor? Pues hemos de recordar un poco la vida de esos paganos en esas épocas. ¿La gente podía estar casada? Sí, claro que sí. Pero fijaos, ¿qué hacían? De eso les advierte, que no fornicaran, porque era al común que podían tener su pareja, pero a su vez ir por otros derroteros y mantener a la mujer en casa. O bien, a saber si las mujeres también tenían sus historias por ahí, ¿no? Era en época también que había orgías, y de esto podía participar alguno de los casados. En este caso se hace referencia sobre todo a los hombres. Entonces, ¿se podía tener a la mujer en santidad y honor si el marido estaba haciendo todo lo contrario? Lo que estaba haciendo era agraviándola. Por tanto, le rompía la santidad que debería tener ese matrimonio y sobre su persona. No tenía sentido que fueran a buscar mujeres que no eran la suya. No tenía sentido que las mujeres hicieran lo mismo. Como tampoco tenía sentido que fueran a hacer otras cosas distintas a lo que mandaba Dios. Pero esto evidentemente era el carácter moral que evidentemente ¿qué hace? ¿Qué comporta? Pues que toda tu vida cristiana penda de ello. Porque si te vas apartando con esto, te apartarás también de las otras cosas. Todo lo que lleva a Dios. Y ya sabéis la santidad que le da al matrimonio la palabra de Dios. No es una cosa banal, una cosa superflua, y ahora me enfado y aquí te quedas y yo me voy, o buscarse aventuras por ahí. Esto no es lo que toca. Un cristiano no puede jugar a lo que juega el mundo en general. Bueno, hay sociedades en que esto es lo más frecuente que hay. Sé que muchos de los que estáis viendo lo que presentamos sois de Latinoamérica y esto pasa en todas partes, pero hay lugares donde aún parece ser que la incidencia se da más. Bueno, pues sea donde sea, esto no hay que hacerlo nunca, no toca a un cristiano. A veces ves muchas personas que hablan mucho de santidad, que se ponen cómo visten los otros, o que hacen, y resulta que ellos
se muestran como muy santurrones, ¿me entendéis? Como muy controladores de la moral. Pero después resulta que ves algunas cosas de esa persona y dices, ¿pero cómo puede ser? Si resulta que está podrido mentalmente, pensando en cosas sexuales, cuando en verdad se muestra como un santurrón. Y eso pasa muchísimo. Pues cuidado con eso también, ¿eh? Pero mirad cómo continúa el versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Lo está aplicando a la propia esposa que se tenga en santidad, honor, y no en pasión de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Quizás vale la pena aclarar ese concepto porque la versión Reina Valera de 1960, la más utilizada, es la palabra que utiliza. Pero ahora mucha gente no tiene ni idea qué es concupiscencia. Pues veamos cuál es el significado de concupiscencia. Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Desordenado puede implicar no solo la cuestión de sexual exacerbado, sino también de desorden de género, ¿eh? Dicho esto, fijaos que también hace incidencia en deseo de bienes materiales o terrenos. No solo es una cuestión sexual la concupiscencia, pero en este caso él lo aplica en la cuestión sexual. Pero ahora hago un paréntesis. Me refiero a bienes materiales o terrenos. ¿Es lógico tener un deseo exacerbado sobre bienes materiales o terrenos? ¿Es lógico para un cristiano anhelar mucho más de lo que tiene para él? Porque en definitiva es para él, no para dar a los demás o para ayudar a los demás o para hacer avanzar la obra de Dios. No es lógico. ¿Nuestros tesoros dónde deben estar? ¿En el banco? ¿Sí? ¿Deben estar debajo de la almohada o del colchón? ¿Dónde deben estar nuestros tesoros? ¿Dónde dijo el Señor que deberían estar nuestros tesoros? ¿En el cielo? Que ni la polilla ni el orín corrompen. Pero al ser humano le da más por guardárselo. No sea caso que se quede sin. Y si no tienen para seguir adelante, ya se ve muerto. Ese es el esquema mental del ser humano. Pero el ser humano no debe hacer un esfuerzo para intentar que con lo suyo se ayude también a los demás y se ayude sobre todo a hacer avanzar la obra. Eso es una lucha. ¿Sabéis? Ellen White escribe bastante sobre ello y habla de que el ser humano, por característica innata del pecado que hay en nosotros, es el egoísmo. Esa es nuestra tendencia natural. Y eso es lo que debemos trabajar para eliminar de nuestras vidas y darnos cuenta que, además, ¿cuánto tiempo nos queda para estar aquí? Primero, no sabes si mañana ya no te levantas de la cama, o si llegas a mañana incluso. Te has muerto. ¿Y qué has conseguido con todo lo que tienes reservado? Que pase quizás alguno de los tuyos, descendientes tuyos, que quizás no saben la verdad o no la quieren aceptar. ¿Y qué va a suceder con esa propiedad tuya, ese dinero tuyo? ¿Sabéis? El lenguaje hace mucha incidencia en eso. Si tú dejas un legado a los tuyos, parientes, hablo, y resulta que ellos no están en la verdad y les importa un rábano, tú estás pecando contra Dios, porque estás haciendo que lo material que pueda servir para hacer avanzar la obra, lo estés dando a agentes de Satanás, que pueden ser hasta tus parientes, que se lo van a pisotear de otros modos, pero no para la causa de Dios. Y sabemos que esto se acaba pronto. En 2031 vuelve nuestro Señor, y esto no son bromas. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad también con esto. Y esto lo escribe la hermana White, no es un invento mío, pero es que además, es que aunque no lo escribiera una mensajera del Señor, la profetisa, es que es una cuestión de lógica. Y tantísimas veces Ellen White se podría haber ahorrado escribir un montón de cosas si utilizásemos la lógica, la cabeza. Pero somos tan tontitos que nos lo tienen que decir. Y el Señor tiene que pasar los testimonios para que nos enteremos, meditemos y nos demos cuenta por dónde vamos. Bien, retrocedo.
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué hacían estos gentiles que no conocen a Dios y que se dedicaban a tener a las esposas con pasión de concupiscencia? Pues esto quiere decir que dentro del matrimonio también se puede pasar uno de rosca en cuestión sexual. ¿Sí? Sí, se dice que cada pareja puede hacer lo que quiera en su propio matrimonio. Hay unos límites, hay unos límites. Sí, ¿cuáles son? Pues cada uno tiene su conciencia, pero cada uno ya debe pensar con lógica hasta dónde se puede llegar. Sí, y estoy hablando de aberraciones, sobre todo. Bueno, dicho esto, no creo que sea el momento de profundizar cada detalle y cada cosa, porque cada uno tiene su cabecita y la debe utilizar para eso y debe pedirle al Señor que lo guíe. Cuidado con esto, se está diciendo, no se puede tener sexo ni en el matrimonio solo para tener hijos. No, eso es una concepción católica, pero no bíblica, para nada. Eso que quede claro. A partir de aquí, sigamos, pero ya veis la advertencia que les da precisamente a los tesalonicenses. Estáis en matrimonio, bien unidos a la esposa, no os paséis, no la dejéis tampoco de lado para hacer lo que no toca con otras. Una vez más digo, aplicad esto al revés, y puede pasar lo mismo, y más en esta época. Y sabiendo esto, ¿qué más les está planteando? Bueno, sobre todo en un principio les está planteando un cambio de vida de lo que era costumbre habitual entre ellos. Ellos no se escandalizaban por estas cosas, era frecuente en su sociedad. ¿Y qué peligro tenemos nosotros? Pues de caer en lo mismo. Vemos cómo funciona la sociedad y casi mimetizamos con lo que hace la sociedad. Y vamos aceptando lo que no conviene como algo normal, no pasa nada. Y eso afecta al cristiano. Por eso el cristiano debe estar tan ceñido a estar en contacto con Dios continuamente. Porque es fácil, muy fácil, con compañeros de trabajo o en los estudios o donde sea, que hayan conceptos que ellos comentan que tú en un principio quizás ni te imaginabas y no te das cuenta y te va afectando. Por eso la importancia de orar mucho. Por eso la importancia de ceñirse al estudio de la palabra de Dios. Por eso la importancia de santificarse. ¿Sabéis? Siempre recuerdo cuando Ellen White escribe sobre Daniel. ¿Recordáis el momento en que Daniel es llamado porque ha habido una mano que está escribiendo en la pared y el rey le empiezan a temblar las piernas y todo el mundo pasmado? Están en medio de una orgía. Sí, en medio de una orgía. Y Daniel es llamado, y Daniel ya no es un muchacho, ya tenía una cierta edad, era anciano. ¿Y qué hace cuando entra a la sala donde está toda esa situación? Ellen White describe que no se dedica a ir mirando a esa mujer que está así, a la otra que está así, lo que están haciendo. No. Él no quiere ver eso. Él va cabizbajo, ya para dar el mensaje que debe dar con contundencia, a pesar de todo lo que hay a su alrededor. Pero él no quiere que eso lo afecte. ¿Qué está haciendo Daniel entonces? Cuidar las avenidas del alma. ¿Cuidamos nosotros las avenidas del alma así? Y más ahora, con tanto cine y tantas series y tantas cosas que se pueden ver por televisión, ordenador, el móvil o el celular. ¿Cuidamos eso? Tantas publicaciones. ¿Cuidamos eso? ¿O ya nos va bien? Una vez más, cuidado, porque nos estamos jugando la salvación. Y si en algo de eso hemos caído, pues hemos de pedir perdón a Dios y cambiar. No nos queda otra si queremos santificarnos. ¿Y eso puede ser duro? Sí, puede ser muy duro, porque hay personas que se han pasado la vida en el lado de no conocer la verdad de Dios. Y hacer ese cambio les puede costar horrores. ¿Creéis que a ellos les sería fácil eso cuando era la costumbre nacional? Seguro que no. Por eso los cristianos siempre han sido pocos. Porque cambiar de vida a la hora de la verdad, casi nadie quiere. Cambiar de vida dejando lo que parece tan atrayente, casi nadie quiere. Mucho
oír e incluso reconocer que es verdad, pero hacer el cambio en la vida, ¿cuántos quieren en verdad? Qué pocos, ¿eh? Y luego resulta que los que van aceptando cambios en su vida, hay cosas que quizás no son esto, pero son otras cosas de la verdad que también les afectan y eso tampoco lo quieren cambiar. Pues imaginaos, ¿entendéis cuando Ellen White escribe que qué pocos, incluso de los guardadores del sábado, van a ser salvos? Luego os voy a mostrar un libro donde precisamente aparece esto que os estoy diciendo, y es de Ellen White, y lo podéis llegar a ver. Bueno, vamos a seguir con qué más les escribe. Saltamos lo de concupiscencia y seguimos con el versículo 6 hasta el versículo 10. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y aquí uno se puede plantear, ¿qué es lo que agravia o se puede engañar a un hermano? Está hablando no de hermano de sangre, sino de hermano de fe. Puede ser de sangre también, por supuesto, si está en la fe. ¿Por qué no agravie ni engañe en nada a su hermano? ¿A qué está haciendo referencia? ¿A mentirle sobre cualquier otra cosa? No, recordad, está en el contexto de cuestión sexual. Sí, está en ese contexto. Si no, la prueba la tenéis en el versículo que continúa. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por tanto, ¿qué puede dar como vislumbre cuando vemos que está diciendo esto en ese contexto? Pues que entre los hermanos podía llegar a pasar, si es que no pasó, que hubiese también esas conductas sexuales de yo estoy casado con esta, pero yo me voy con la otra. O la mujer que hiciera lo mismo, o a saber qué. Eso no podía consentirse, no podía ser dentro de ellos. Eran iglesia, ya tocaba lo puro, no tocaba lo inmundo. Por eso les dice, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Os imagináis una iglesia donde todo eso pasara? ¿Os imagináis un grupo, sea multitudinario o más pequeñito incluso? Es igual, aunque fueran de 8 personas o 6, y que eso pasara. ¿Sabéis? Puede parecer una tontería ahora, pero eso pasó en años relativamente recientes. ¿Sabéis cuándo? En la época de la hermana White, cuando ella ya pasa a ser profetisa del Señor, ha tenido ese llamado, y ha habido todo el chasco de 1844, y resulta que hay algunos que siguen poniendo fechas a la profecía de los 2300 días, y Ellen White dice que no, que ya no toca porque termina en 1844. Y estos siguen poniendo fechas y fechas a esa profecía, diciendo que además no es que Cristo haya pasado del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, en esa fecha del 22 de octubre, sino que verdaderamente era el retorno de Cristo, la segunda venida, y no aceptan que es lo otro, y siguen poniendo fechas. Y eso es cuando Ellen White escribe, cuando dice que no hay que poner fechas a eso. Y la gente lo confunde diciendo que es que no hay que poner fechas a la segunda venida de Jesús cuando realmente se sabe cuándo es. Y eso ya lo hablamos en los temas de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Pues en esa época, la gente que estaba en esto y otros, ¿qué empezaron a hacer? Haciendo grupos, que ellos eran de la carne santa. ¿Sabéis algo de eso? Ser de la carne santa significaba que se podían comportar como los tesalonicenses antes de aceptar el mensaje de Dios. Entre ellos se hacían orgías, entre ellos se hacían bacanales, en definitiva. Y decían que ya no podían pecar porque ya eran santos. Y Ellen White dijo que eso era un fanatismo exacerbado, que para nada era la comunión de Dios y entre los hermanos de verdad. Y ella tuvo que luchar contra eso, porque era una tendencia que cada vez iba más. Y eran conocidos como adventistas porque esperaban el advenimiento de Cristo también. Gracias a Dios quedaron al margen. Pero fijaos, son cosas que se van repitiendo a lo largo de la historia. Ellos podían también decir, bueno, vale, me estoy santificando y esto tampoco es malo porque ya estoy en el camino del Señor. No toca.
Por tanto, Dios no nos llama a inmundicia, sino a santificación. Y aquí se puede hablar de lo que es un hecho consumado, pero ¿y el pensar? Hay unas palabras de Jesús que no pueden quedar allí al margen. Dice que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya ha adulterado en su corazón. No lo ha hecho por circunstancias, a saber por qué. Porque igual teme que la mujer le diera una bofetada, o igual quedaba fatal, o a saber qué. Pero tenía ganas de hacerlo. Eso es pecado. Y algunos dirán ahora, ¡buah! Pues así pecamos todos, hombres y mujeres. Pues eso es lo que hay que evitar. Puedes llegar a admirar a una persona físicamente. Sí, ¿sabéis? Yo os lo digo desde el punto de vista de hacer musculación, del culturismo, de gimnasio, que puedes ver a un hombre o una mujer y decir, ostras, qué bien trabajado tiene el cuerpo. ¿Pero eso implica que lo debas desear? ¿No? Para nada. Para nada. Deben ser conceptos que nada tengan que ver. Pero a veces, o la mayor parte de veces, precisamente pasa todo lo contrario. La gente no mira las cosas desde esta perspectiva, sino sencillamente del deseo concupiscente. Y eso es lo que no hay que tolerar jamás. No hay que tolerar jamás eso en un cristiano. No puede ser. Eso no es santificación. Y si eso va pasando a nivel mental, quizás no se lo has dicho ni a un compañero, ni a un hermano, ni a un no sé quién, pero si tú tienes eso en tu cabeza, tú estás podrido, ¿sí? Tú estás podrido, o podrida, es igual, y debes cambiar eso. Si quieres entrar en el reino de Dios, debes cambiar eso. Bueno, imaginaos en el reino de los cielos, que allí todo el mundo será de una belleza extraordinaria. ¿Qué vas a estar deseando todo el rato? Hombre, no toca, ¿no? Aparte que ya veremos la cuestión de sexo, la Biblia dice que de eso allí no habrá nada ya. Pero imaginaos, es que no es consecuente, no es lógico. Nosotros debemos conformarnos con lo que hay, y punto. Tú tienes tu esposa, sé fiel a tu esposa. Tú tienes tu esposo, sé fiel a tu esposo. Tú no tienes esposo o esposa, pues procura pedirle a Dios que si es su voluntad te la dé, o te lo dé. Pero cuidado porque están llegando los tiempos en que el lenguaje ya dijo que mejor, que si conviene, ni casarse. Porque los problemas que habrán con los que tengan pareja o los que tengan hijos pequeños sobre todo, evidentemente, van a ser terribles. Sí, porque habrá la persecución. Y si ya lo pasas mal por ti, imagínate estar sufriendo por lo que pueden hacer con tu esposa o lo que pueda pasarles a tus hijos. Sí, y eso no se valora, eso no se tiene en cuenta. Bueno, pues cuidado. Sobre todo pedir la voluntad del Señor. Si te tienes que casar, que sea para que la persona cónyuge tuya sirva para algo, y es para vivir, para dar el Evangelio a los demás. Si no, vale más que no te cases. Si es para ir pasando los días y poder hacer lo que puedes en la cama, no vale la pena ni que te cases. Ese debe ser el objetivo del cristiano, vivir para dar el Evangelio a los demás y con la pareja. Por tanto, no te puedes unir en yugo desigual con los infieles, porque no estarán en ese sentir. Y dentro de lo que se llama pueblo de Dios, elige a una persona que esté en lo mismo, en el mismo sentir que tú. Se puede ser incluso adventista, pero si no cree en el retorno de Cristo cuando toca, ya tendrás problemas. O puede decirse cristiano, igual no guarda el sábado. O lo tiene guardado de ese modo así como le da la gana, ¿Sabéis? Por cierto, el lenguaje lo escribe claramente. Tal como nosotros guardamos el sábado, reflejamos nuestra experiencia espiritual con Dios. No lo dice exactamente con estas palabras, pero es así. Por tanto, cuidemos todas esas cosas. Quizás ahora dirán algunos, bueno, pues entonces ya no me caso, es una locura, pero entonces me quemo. Y Pablo dice, bueno, si te has de quemar, cásate. Pero cuidado, no te cases con lo primero que pasa, Cásate con la persona que Dios te indique. No la líes tampoco, que después todo es más desgracia aún. En fin,
que yo no soy consejero matrimonial, pero Pablo desde luego lo fue y dice las cosas muy claras y el lenguaje también. Yo solo puedo hacer que repetir lo que es lógico y lo que es palabra de Dios. Dicho esto, sigamos. El versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No desecha a hombre, sino a Dios. Por tanto, esto no es un consejo, esto es un mandato. Si tú no haces caso a eso, tú estás desechando a Dios. ¿Vale la pena que sigas diciéndote cristiano, adventista o ministerio del cuarto ángel o lo que quieras? No, estás haciendo el bobo. Déjalo todo y ve a vivir la vida del mundo, porque así no haces ni una cosa ni otra. No se puede estar en un pie a cada lado. Debemos estar plenamente en la verdad, haciendo lo que toca, o mejor, que te pases totalmente al otro bando. Dios nos dio el Espíritu Santo. Y si ya el nombre de Espíritu Santo nos indica santidad, nos está indicando santificación. Si debemos tener el Espíritu Santo con nosotros para poder ser salvos, necesitamos eso, santificación. Y hacer caso de eso, que no son solo consejos, es mandato de Dios. Y el versículo 9 nos dice, y ahora es la clave para el resto de lo que vamos a ver hoy y que forma parte de lo que hemos visto en la portada. Y veréis qué tema tan actual, ¿eh? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué precioso. Dice, sobre esto no hace falta ni que os escriba, porque ya lo habéis aprendido, que os améis unos a otros. Lo habéis aprendido de Dios. ¿Y eso qué es? Amor fraternal. Amarse unos a otros. Se aprende de Dios, igual amor fraternal. Quedaos con estos conceptos. Se aprende de Dios, amor fraternal. Anda, si es lo que dice el Papa, ¿no? No, no es lo que dice el Papa. Y ahora lo vamos a ver. Pero mirad cómo continúa. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¡Qué precioso! Se amaban unos a otros los tesalonicenses. Y además amaban a los de Macedonia, hacían lo mismo con ellos. Está hablando de que eran, ¿qué? Hermanos. Hermanos pueden tener amor fraternal. Hermanos. ¿Está hablando de hermanos de sangre? No, está hablando de hermanos ¿de qué? De fe. Pueden ser de sangre también y de fe, por supuesto. Amor fraternal está encarado a los hermanos de fe, del mismo sentir. ¿Por qué hago y recalco esto? ¿Por qué lo digo así? Ahora vais a ver por qué. Pero antes leamos el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Una vez más, repite diciendo esto, que abundéis en ello más y más. No te conformes ya con este amor fraternal que ya tienes. Ahonda más aún. Ámate más con los hermanos. ¿El amor puede tener fin? Bueno, sí, puede tener fin si dejas de amar, pero si no, no. Si no, el amor, ¿qué hace? Se va profundizando. ¿Habéis visto? Yo es algo que a veces comento cuando voy con mi hija andando o con mi esposa Fanny. Vas andando por algún lugar y ves a un matrimonio de ancianos, pero ancianos de edad avanzada, muy avanzada, y los ves que aún van cogidos. No sé en otros países, aquí es bastante característico que el hombre se pone así y la mujer pone también su brazo entrelazado con el del hombre y van andando así juntitos. No van ya de la mano a esa edad, pero los ves así, juntitos, andando. ¿Para que no se caigan y uno sujeta al otro? No, no es solo por eso. Porque a veces lo ves que verdaderamente se aman. Y quizás no son ni cristianos,
y si lo son, a saber en qué creen, o qué verdad han profundizado, hasta qué punto, pero se aman. Y denotan un amor que cuando lo ves dices, qué precioso. A saber cuántos años llevan juntos, pero ahí se ve que a ese amor lo han profundizado aún más. ¿No es precioso eso? Bueno, yo tuve que vivir una experiencia en la cual veía un matrimonio que ya tenían una mediana edad y donde precisamente en su casa era solo torpedearse. Sí, me entendéis. O sea, lanzarle un torpedo a la línea de flotación del otro a ver si lo hundía del todo. Por resentimientos. Y así continuamente, exageradamente, día tras día. Era una cuestión que lo veías y dices, esto es que es insoportable. Insoportable, genera un malestar y un mal rollo alrededor tremendo. Dices, aquí es imposible que haya un ángel bueno. Si es que se tienen que ir todos corriendo por fuerza o volando. ¿Cómo van a estar en esta situación? Bueno, pues eso pasa en muchos hogares, hasta que finalmente termina todo. Pero bien, ¿se puede amar también así en tanta profundidad, no solo en matrimonio, sino también en amor fraternal con otros hermanos? Pues sí se puede, claro que sí. Es lo mismo cuando se empieza una relación, que puede haber un cierto cariño que va creciendo y cada vez se profundiza en un amor fraternal de verdad, y que cada vez va más. Pues sinceramente, si no habéis vivido eso estando en comunión con hermanos de fe, no habéis vivido nada, porque eso es lo más precioso que hay. Sí, lo más precioso que hay. Cuando sabes que tienes hermanos en la fe, en el mismo sentir, que sienten lo mismo que sientes tú por ellos, y que te lo demuestran, que lo ves con cariño, con ese amor que te expresan, que te das cuenta que cada vez te conoces más con el otro y congenias aún más. Pues esto es precioso. Que puede haber alguna tontería en algún momento que a ti igual te parece, uy, y el otro puede decir, uy, pero que te das cuenta que aún somos humanos y que hay cosas que tienes que pasar por alto o tolerar, porque también lo hacen contigo. Y eso es precioso, porque luego hay la ayuda mutua para seguir adelante. Y eso es precioso, señal de que el Espíritu Santo está ahí. Si entráis en alguna congregación donde no se siente eso, apaga y vámonos, porque eso ni es congregación, ni es iglesia, ni es nada, es una chapuza donde el diablo ha causado estragos. Y eso es lo que hay que evitar siempre en una congregación. Tú te debes entregar de corazón a los demás, porque los demás se van a reflejar y van a hacer lo mismo. Y eso es lo precioso de verdad. Y es lo que nos está diciendo Él, más y más, abundéis más en ello. ¿Creéis que el amor que podemos tener hacia Jesús no es para ir profundizándolo más y más? ¿No es lo que siente Él por nosotros también? Pues hemos de llegar a su misma estatura, a su misma plenitud, a la de Cristo. Y eso es lo mejor que nos puede llegar a pasar, a nosotros y a los que están con nosotros, sin lugar a dudas. Aunque muchos esa muestra de amor que pueda ser casi dada sin darse cuenta, les puede impactar, pero también les puede rechazar por el mensaje que conlleva. Pero eso entre hermanos de verdad no hay diferencia, porque todos están en el mismo sentir. Y repito, eso es precioso. Pero bien, fijaos, hemos hablado de amor fraternal y digo, esto está de una actualidad brutal, ¿sí? Claro que sí. Pero vamos a definir qué es fraternidad. Hemos visto que Pablo lo encara de un cierto modo. El término fraternidad, sinónimo de hermandad, como hermanos y por extensión de amistad o de camaradería, puede referirse a una organización de personas que comparten una amistad y gustos particulares. Comparten una amistad y gustos particulares. En dicha organización pueden existir una diversidad de motivos por los cuales sus miembros se reúnen, aunque estos suelen ser personas herméticas, con personas externas a su grupo con respecto a los planes y o proyectos existentes dentro de la organización. Por tanto, fraternidad es entre hermanos que no hace falta que sean de sangre, pueden serlo,
pero que sobre todo pueden formar un grupo que está en plena amistad, en camaradería, y que eso sí, tienen algo en común, comparten la amistad y gustos particulares, o valdría la pena decir, creencias particulares concretas. Entre estos puede haber fraternidad, pero fijaos, con personas que no están ahí dentro de ese mismo núcleo, pueden tener esa fraternidad. Algunos dirán, sí, claro, no. ¿No? ¿Cómo que no? Pues no. Tú puedes amar al prójimo, pero generar fraternidad es otra historia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no estáis en el mismo sentir. Tú puedes amar a todo el que pase por tu lado, ¿vale? De acuerdo. Pero, ¿está en tu mismo sentir? ¿Puedes hablar de las cosas de Dios plenamente? ¿Quieres ahondar de las cosas de Dios plenamente con esa persona y él reacciona igual? ¿Y acepta todo igual? ¿Alaba igual a Dios que tú? ¿Y así en grupo? Pues si no es así, no hay fraternidad. Y ahora esto no sé si os empieza a hacer pensar. Aquí en Wikipedia nos habla sobre fraternidad y luego nos hace referencia a fraternidad universitaria. Ya sabéis que esto es muy característico, antes solo pasaba en Estados Unidos y esto se ha ido extendiendo, parece ser. Todos sabéis que hay fraternidades dentro de las universidades, entre los cuales entre ellos guardan sus secretismos, entre ellos se ayudan, colaboran, tienen un mismo objetivo, un mismo sentir, y los de fuera quedan al margen. Y esto puede ser relativamente positivo, porque después saldrán de la universidad, se ayudarán también fuera, etcétera, etcétera, pero esto también es la base para algo distinto. Y todos recordamos, por ejemplo, Skull and Bones. Sí, ya sabéis de qué hablo, ¿no? Lo presentamos, no sé si en la conferencia número 1 del Gran Engaño. Skull and Bones, una sociedad secreta dentro de una universidad y que estaba relacionado con algo más que ser compañeros o fraternos y demás. Detrás había una cuestión espiritual y que precisamente no era de Dios. Bien, como todo eso ya lo he tratado en su momento, ahora solo os cito esto para recordarlo. Hay fraternidades universitarias también. Hay también, fijaos, en filosofía y ciencias sociales, a una hermandad, una relación de fraternidad que designa todo el parentesco entre hermanos como, por extensión, a toda relación de amistad y de confianza estrecha. Se considera una virtud. A una hermandad religiosa, una reunión en torno a una vocación religiosa de un conjunto de hermanos, en latín fratres, de donde viene el término frailes. Sí, es curioso, porque a veces no pensamos de dónde surgen los nombres, y ya veis, un fraile viene de fratres. ¿Qué quiere decir eso? Hermandad, hermanos. Bueno, pues ahora también algunos se preguntarán, ¿entonces nos hemos de hacer frailes? No. Fraile ya sabéis que normalmente es alguien que se quedaba en un convento o en un monasterio. No se funciona así. Eso es cuestión católica, no de un cristiano auténtico. El cristiano auténtico debe vivir para estar con los demás, darles el mensaje a los demás. Pero eso sí, debe tener fraternidad con los suyos. Bueno, hay fraternidades de sociedades secretas, monacales o religiosas militares, y hay la fraternidad ¿de quién? De los masones. Sí, de los masones, una logia masónica. Hay más tipos de fraternidades, pero bueno, ya me lo salto. Vamos a lo que nos interesa. Estamos hablando de fraternidad, no lo olvidemos, porque diréis, ¿y ahora qué me pones tú aquí? Bueno, pues esto, ya ves, casa masónica. Sí, es un lugar donde los masones pueden comprar objetos de los suyos. Y allí, ¿qué aparece? Vamos a ampliarlo. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Os suena todo esto, no? Pues aquí tenéis uno de los productos que allí venden, que es el típico símbolo de la masonería: libertad, igualdad, fraternidad, el compás y la escuadra, y la G, que ya sabéis qué es. Y si no, pues mirad las conferencias, la número 1 sobre todo.
¿Esto es lo mismo que dice el apóstol Pablo? Bueno, sigamos viendo. Esto es en Francia. Ya veis que en la mano también lleva un objeto de arquitectura que está relacionado con la masonería. ¿Y qué nos pone en ese lema? Pues lo mismo, unidad, indivisibilidad, la república, libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Traducido, claro. Ya sabéis, todo esto era la base de la República Francesa. Todo esto era la base que venía ¿de dónde? De las sociedades secretas, de la masonería, también de los jacobinos. Todo eso ya lo hemos explicado, conferencia número 1, allí podéis verlo. Pero para que veáis que son conceptos que son bíblicos, pero que se aplican de modos distintos, y que verdaderamente suenan muy bien, pero no son como deben ser. Mirad qué más. ¿Quién más habla de todo esto de fraternidad? Esto es algo que pude encontrar por internet. Se llaman los cátaros, los hombres buenos y puros. Bueno, he de deciros que estos que se hacen llamar los cátaros, de cátaros de antaño, de los auténticos, no tienen absolutamente nada de nada. De cuestión de espiritismo, el que queráis, pero de verdad, nada de relación con los cátaros. Pero ellos quieren recuperar ese nombre y cogen los conceptos que hasta el propio catolicismo llegó a plasmar sobre los cátaros, los auténticos, echándoles tierra encima todo lo que queráis y más, para desvirtuar lo que verdaderamente eran. Los cátaros, los albigenses, en el conflicto de los siglos también aparecen. Y eran cristianos auténticos, de verdad, que fueron perseguidos por el catolicismo y los trataron prácticamente de lo peor del mundo. Incluso hasta el Papa habló de ellos como la gran desgracia, No dijo las palabras estas, pero prácticamente es lo que venía a decir. Siguen con lo mismo. Ojalá algún día podamos grabar todos esos programas sobre los cátaros. En manos de Dios está todo. Pero mirad qué muestran en uno de sus vídeos. ¿Qué es fraternidad? Mensaje del catarismo, según ellos, claro. La espiritualidad cátara. Uno de los mensajes más importantes del catarismo es la fraternidad. Las fuerzas del mal dividen a la gente de la tierra por diferentes características tales como nacionalidad, religión, raza, clase social, etc. Viviendo en el mismo planeta, pasando juntos sus procesos, la gente no se reconoce uno a otro como hermanos, seres secranos, no saben amar y valorar a su prójimo como alguien de su familia. Es la causa de las guerras, atentados, sufrimientos y tragedias que ocurren cada día. Solo las bases arquetípicas y universales pueden unir a la gente. La espiritualidad de la bondad superante es capaz de devolver la paz a la tierra. Para que la gente cante el himno a la alegría de Beethoven, abrazaos millones hermanos. Ya sabéis que además es el himno de la Unión Europea. ¿Os habéis dado cuenta? Aquí hay un concepto. Curiosamente nos habla de que para conseguir la paz en la tierra hace falta la fraternidad de todo el mundo. Así se consigue la paz en la tierra. Pero además, claro, dice que hay cosas que dividen la nacionalidad, la raza, la clase social, la religión. Por tanto, aquí hay un problema. Hay que hacer algo para que todo esto pase por un mismo embudo y así se consiga la paz mundial. Y esto es fraternidad. ¿Esto es fraternidad? Esto digamos que es un ecumenismo disfrazado, pero que para nada es voluntad de Dios. Quizás algunas horas dicen, entonces, ¿quieres decir que si no está en la misma creencia que tú, lo desechas? No hay que desechar a nadie. Pero tú no puedes estar en amor fraterno con alguien que no tiene el mismo sentir que tú. Para nada. ¿Puedo ser yo de amor fraterno con alguien que pisotea los mandamientos de Dios y así lo enseña a los otros? ¿Puedo ser yo de amor fraterno con alguien que rechaza cuando es el momento del retorno de Cristo? No, porque están denotando que en verdad les importa un rábano el seguir a Dios y la verdad y profundizar en ella. Por tanto, ¿me voy a sentir yo unido a esa persona íntimamente? No puedo. No hay fraternidad.
Pero estos conceptos ¿nos hacen pensar en alguien? Sí, es lo que hemos visto en la portada de la predicación de hoy. El Papa, vamos a ver que también nos hace referencia a lo mismo. Hemos visto la masonería, libertad, igualdad, fraternidad. ¿Creen todos en lo mismo? No. ¿Y de dónde surge todo eso? ¿Por qué dicen eso? Pues porque les viene de las sociedades secretas de la masonería, que pueden ser uno de aquí, otro de allá, uno puede ser de un partido político, otro de otro puede ser un arquitecto, el otro un ingeniero, el otro un no sé qué, pero todos están unidos bajo unos parámetros, aparentemente. Pero luego resulta que dicen que no pueden hablar ni de política ni de religión en sus logias, porque eso divide. Pero en cambio son todos hermanos y se ayudan hasta en caso de fusilamiento si uno se reconoce como ejecutado al que va a ejecutar a través de signos. Entonces ya no lo ejecutan. Y así tantas cosas más. ¿Eso es la auténtica fraternidad y amor por estar en lo mismo? Pues no. Eso es un paralelismo, un plagio de la auténtica fraternidad de Dios. Ellos dicen que da igual, tú en tu logia, si estás en un país cristiano vas a tener una Biblia expuesta, la Biblia masónica. Si estás en países árabes tendrás el Corán. Si estás en un país de Oriente tendrás algún libro especial de ellos allí. ¿Esto es unidad? Cuando todos esos libros santos teóricamente dicen cosas contrarias entre ellos. ¿Tú puedes estar unido a eso? Por eso, una vez más, ser cristiano y ser masón no cuadra. No cuadra para nada. En fin, por tanto, fijaos lo importante que es saber definir lo que es fraternidad, verdaderamente Biblia en mano, a los plagios satánicos al respecto. Mirad si no esto. Os suena, ¿no? Lo hemos estado preparando y mostrando continuamente y aún vamos a hablar más sobre ello. La encíclica del Papa que mira por dónde, qué nombre le ha puesto. Fratelli Tutti. Todos fraternos, todos hermanos. Sí, su última encíclica, sobre la fraternidad y la amistad social. Y ahora, claro, piensas, a ver, en los conceptos bíblicos, fraternidad es el que está en el mismo sentir que tú. Y entonces lo quieres tanto y él te quiere tanto a ti, porque tienen el mismo concepto. ¿El Papa Francisco está diciendo esto sobre solo católicos? No, porque entre los católicos están divididos, algunos a él no lo tragan tampoco. Pero él dice, por eso hay que hacer fratelli tutti. Bueno, mirad qué curioso, ¿eh? Esto es una página también católica, Ordo Praedicatorum. ¿Y de qué hablan? De fratelli tutti. Todos ustedes son hermanos. ¿Qué cita? El texto de Mateo 23:8, palabras de Jesús. Claro, todos somos hermanos, hermanos en el mismo sentir, en la misma fe. Si no somos hermanos con el resto de la humanidad, ¿por qué? Por creación, porque todos venimos de Adán y Eva y de Noé, al final. Pero, ¿fraternos? No, porque Jesús mismo dijo que unos eran hijos de Dios y otros hijos del diablo. Por tanto, ¿qué fraternidad puede haber entre unos y otros si todos somos humanos? No puede ser, ¿no? Fijaos lo importante que es ir definiendo los conceptos para no caer en el engaño satánico que está haciendo el ecumenismo a través del papado y la masonería, las sociedades secretas y todo lo que hay alrededor, como esta gente de tipo nueva era de los que se llaman cátaros. O la ONU, que también vienen a hablar de lo mismo. Fijaos en esta página lo que nos llega a decir, carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. El 3 de octubre, el Papa Francisco firmó su tercera carta encíclica Fratelli Tutti en su visita a la tumba de San Francisco de Asís. Fratelli Tutti fue publicada el 4 de octubre en la fiesta de San Francisco, inspirador con su vida de la presente encíclica. Como siempre, no ponen las cosas al azar, sino que buscan los días en concreto para denotar la simbología de algo que ellos quieren remarcar al mundo. Bueno, hay una ilustración que luego veremos más ampliada. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco señala a la fraternidad y la amistad social
como las vías para construir un mundo mejor, más justo y pacífico. Pide también el compromiso de todos, pueblo e instituciones, para decir no a la guerra y la globalización de la indiferencia. ¿Habéis visto que diga que hay que unirse en Cristo en algún momento aquí para arreglar los problemas del mundo? No, no. Nos está hablando, de hecho, de una Carta de los Derechos Humanos, en definitiva. Va por ahí, ¿eh? Desde la Orden de Predicadores tenemos también como carisma la vida fraterna, y es una oportunidad para reflexionar el mundo actual en el contexto de la celebración jubilar, Dies Natalis, de los 800 años de la muerte de Santo Domingo. En 2021 se cumplirán esos 800 años. Y bien, recordad esto, Fratelli Tutti, y el Papa firmándolo, ¿en dónde? En el lugar de la tumba de San Francisco de Asís. Agradecemos y oramos por su labor pastoral. Nos unimos en oración por las intenciones del Papa Francisco. Y no olvidemos, el camino es la cercanía y la cultura del encuentro. El aislamiento, no. Cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no. Cultura del encuentro, sí. Fratelli Tutti. Bueno, pues ya vemos los parámetros en los que se mueve el Papa. Pues mirad, esta gente aún muestra algo más aquí. La unión de dos personajes, Sanctus Dominicus y Sanctus Franciscus. Y el halo que los envuelve se convierte en un corazón, y así están en fraternidad. Santo Domingo y San Francisco. Bueno, pues ya veis, hasta esto contradice las palabras del Papa, porque estos dos personajes podían estar en fraternidad porque los dos estaban bajo el parámetro de la misma creencia, más o menos, ¿no? Claro que sí. Pero ¿podían ser hermanos o fraternos con los demás? Ya mostramos como en Preparando el Gobierno Mundial, muestran una ilustración, el propio Vaticano, de San Francisco de Asís al lado de un señor del mundo del Islam, un gobernante, y que el Papa muestra como fraternidad, y que resulta que cuando lees la historia, no, es que iba a convencerlo del catolicismo, ¿eh? Nada que ver. Por tanto, nos están vendiendo lo que les da la gana, pero la gente lo va captando y lo va aceptando, porque es lo que quieren, que haya un mundo de paz, que no haya guerras, que todo el mundo pueda comer, lo lógico que tendría que ser, ¿no? Y bajo ese parámetro nos lo están vendiendo como fraternidad. Pero nada que ver con la fraternidad bíblica, nada que ver con la paz de Dios auténtica, nada que ver porque aquí Cristo, en todo esto, no pinta nada, pero es el diablo. Y ahora mirad esto, este es el libro que os decía al principio, Testimonios Selectos, tomo 4. Sí, es una edición especial porque son libros que están solo en inglés, también aparecen un poco distintos en español, pero hay alguien que hizo la edición del inglés y la ha publicado así, traducida al español, bien encuadernada. Pues os muestro esto. Capítulo 13, dice, sed firmes. Pronto han de realizarse grandes cambios en el mundo, y cada uno necesitará un conocimiento experimental de las cosas de Dios. La obra de Satanás consiste en descorazonar al pueblo de Dios y perturbar su fe. Trata de todas maneras de insinuar dudas y preguntas acerca de la posición, la fe y los planes de los hombres a los cuales Dios impuso una carga especial y quienes están haciendo con celo esa obra. Sí, fijaos, lo que ahora os estoy mostrando da un salto para ir más allá aún en el concepto de fraternidad, que muchas veces la gente no piensa en esto. Aparcamos tema fraternidad, como lo presentan las sociedades secretas, el Papa, los de tipo Nueva Era y cátaros y mandangas, y nos centramos en algo que va mucho más allá, que a veces cuando se habla de fraternidad no se piensa. Aquí está hablando de personas que están en un mismo sentir, aparentemente, pero que hacen algo con las personas que dice que Dios les ha impuesto una carga especial, y quienes están haciendo con celo esa obra, la de Dios. ¿Y qué empiezan a hacer? Fijaos, aunque resulte derrotado vez tras vez, renueva sus ataques, obrando por medio de aquellos que profesan ser humildes y temerosos de Dios,
y que aparentemente se interesan o creen en la verdad presente. Los defensores de la verdad esperan guerra y cruel oposición de sus enemigos abiertos, pero dicha oposición es mucho menos peligrosa que las dudas secretas expresadas por aquellos que se sienten con libertad para poner en duda y censurar lo que están haciendo los siervos de Dios, que además dice que llevan una carga especial. Estos pueden parecer hombres humildes, pero están engañados ellos mismos y engañan a otros. En su corazón hay envidia y malas sospechas. Perturban la fe de la gente en aquellos en quienes debieran tener confianza, en aquellos a quienes Dios ha elegido para hacer su obra. Y cuando se les reprende por su conducta, lo consideran como ultraje personal. Mientras profesan hacer la obra de Dios, están en realidad ayudando al enemigo. Pues esto es otro tipo de fraternidad rota. Gente que aparentemente son del mismo sentir, creen en lo mismo, pero empiezan a hablar contra los que Dios les ha impuesto una carga especial. Fijaos, está diciendo una carga, y una carga es algo pesado, difícil de sostener. ¿Y qué hacen? Lo que llevan dentro lo van sacando y van influyéndolo a otros, para ir contra los que llevan esa carga especial. Aparentan ser muy humildes, muy temerosos de Dios, muy santitos ellos, pero por detrás la van pegando. ¿Os recuerda a alguien que hizo esto mismo en otro lugar que no era la tierra? Sí, Lucifer, en el cielo. Hizo lo mismo con los ángeles de Dios. ¿Y qué consiguió? Pues ya veis, la gran desgracia. Y Satanás, que siempre funciona igual, hace lo mismo, aplica esto en la tierra. ¿Y qué consigue? Pues que esta gente tan aparentemente santa sea capaz de destruir una congregación, sea capaz de destruir a personas que están trabajando para la obra de Dios, no destruyéndolos a ellos, sino minando lo que otros pueden pensar para aceptar la verdad del que está hablando o mostrándola. Y que no lo hace porque sí, sino lo que lo hace porque es una carga especial que Dios ha puesto en esa persona o en esas personas. Entonces, ¿esto qué es? Generar envidias, malas sospechas, se rompe la confianza y al final, si se les dice tú no vas bien, encima se enfadan y lo consideran un ultraje personal. Y siguen excusándose y echando más tierra encima. Mientras profesan hacer la obra de Dios, están en realidad ayudando al enemigo, o sea, a Satanás. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Pasa y seguirá pasando hasta el final, hasta que finalmente quede lo que debe de quedar. Qué triste, ¿eh? ¿Dónde está ya la fraternidad? Pues bueno, sigamos. Nos quedaban 2 versículos. Creo que lo expuesto para fraternidad ya da mucho que pensar, sobre todo viendo esas estrategias satánicas al respecto últimamente, cómo está apretando con el tema de fraternidad. Pero ya veis las vertientes que puede tener. Versículos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fijaos, esto que pasó entre los tesalonicenses y que él les aconseja que no hagan y que hagan otra cosa, es esencial porque también pasó en los tiempos de Ellen White. Sí, ahora veréis el paralelismo. Dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Fijaos, no dice aconsejado, mandado. Con lo cual, ¿qué podían hacer? Decir, bueno, como aquí lo compartimos todo porque todos somos hermanos, yo no pego ni golpe y los otros que me mantengan y que me sostengan. ¿Sí? ¿De eso se trataba cuando era compartir las cosas? No. Todos tenían su responsabilidad y debían tener su empleo, su negocio. Y así, con lo que guardaban o conseguían como entradas,
también repartían y compartían, para que a nadie del amor fraternal les faltara nada. Eso es amor fraternal también, ¿cómo no? Pero no se trataba de estar ocioso y decir, yo no pego ni golpe, y los otros tienen la obligación de ir ayudándome a mí, a todos los que haga falta, pero como tienen más, yo tengo menos, No, esto no funciona así. No se trata de quitar a los que tienen más para dar de comer a zánganos. No, señor, ni mucho menos. Hay que dar de comer a quien lo necesita, porque ha buscado recursos y quizás no los ha podido obtener, y Dios permite que haya pobres entre el pueblo de Dios para que se les ayude. Entre el pueblo de Dios, entre los que están en el mismo sentir absoluto, y a esos hay que ayudarlos. ¿Sabéis? Os decía, en tiempos de Ellen White pasó algo parecido. Sí, en tiempos de Ellen White resulta además que creían que Jesús ya estaba tan cerca, que se vendieron todo y estuvieron ociosos esperando el momento de la segunda venida de Jesús. No era lo que tocaba hacer, tocaba seguir laborando hasta que llegara el momento. Pero después del gran chasco, que Jesús no vino, hubo gente que seguía poniendo fechas. Y esa gente, muchos de ellos también dijeron, como también va a llegar pronto, yo ya me saco todo lo que tengo, yo ya no hago nada, y los que tienen me tienen que ayudar porque eso es el amor fraterno. Pues Ellen White tuvo que encararlos también. Por tanto, si tú puedes, trabaja. Y así te ayudas a ti y ayudas a los demás. Y además consigues hacer avanzar la obra de Dios dando para ello. Por tanto, una vez más, hemos de estar equilibrados en todo. No podemos ir a extremos en nada, siempre equilibrio. Y fijaos lo que nos dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay que ser honrado también con los de afuera. Y cuando dice con los de afuera, no está hablando de los de amor fraternal, que son los de adentro, sino la gente que hay fuera, que no está en ese mismo sentir que tú, que no tiene ni de casualidad quizás la misma creencia para nada. Entre ellos te debes comportar honradamente. Y si vas haciendo esto, no tendréis necesidad de nada. Entre unos y otros se va a suplir todo para seguir adelante. Eso es el cristianismo. Eso no es el comunismo, lo que parece que el Papa también está lanzando tanto a través de sus encíclicas y a través del reseteo, el gran reseteo que quieren conseguir. Quizás ahora diciendo estos términos, algunos diréis, ¿de qué está hablando Víctor ahora? Mirad lo que hemos presentado en Preparando el Gobierno Mundial, lo vais a entender claramente. Bueno, pues dicho esto, fijaos, vuelvo al mismo libro y a una cita que está prácticamente en el mismo lugar que la otra. ¿Cuál es nuestra posición en el mundo? Estamos en el tiempo de espera, pero este tiempo no debe pasarse en devoción abstracta. Deben combinarse la espera, la vigilancia y la obra activa. Nuestra vida no debe consistir únicamente en apresuramiento, actividad y planes para las cosas de este mundo, con descuido de la piedad personal y del servicio que Dios requiere. Aunque no debemos ser perezosos en nuestros trabajos, debemos ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Debe aderezarse la lámpara del alma y debemos tener el aceite de la gracia en nuestras vasijas con las lámparas. Debe tomarse toda precaución para evitar la decadencia espiritual, no sea que el día del Señor nos sorprenda cual ladrón. Qué interesante, ¿eh? Estamos en el tiempo de espera del retorno de Cristo. Mientras, ¿qué hemos de hacer? Esperar, sí. Ser vigilantes. ¿Qué significa ser vigilantes? Estar pendientes de todo cómo va evolucionando hasta llegar el momento para poder advertir a los demás. Y vigilante también para no caer tú, apartarte de la santificación. Pero además debes tener obra activa. ¿Y obra activa qué quiere decir? Que debes laborar. Debes laborar, sí, y hacer avanzar la obra de Dios. Bueno,
Pues mirad qué más nos dice. Nuestra vida no debe consistir únicamente en apresuramiento, actividad y planes para las cosas de este mundo, con descuido de la piedad personal y del servicio que Dios requiere. O sea, mantén equilibrio. Sí, debes laborar, pero tampoco te excedas. Tampoco estés pensando en trabajar para obtener. Porque luego, ¿qué haces? Dejas de lado la parte espiritual. Uy, si hago una cosa no hago la otra. No, no, señor. Equilibrio en todo. Trabaja tus horas y el resto lo dedicas a Dios y a lo que haga falta en tu casa o donde sea. Siempre equilibrio, no caer en fanatismos o en extremos. Equilibrio mental, sobre todo. Sin eso, el cristiano no es nada, es un trasto, que encima puede perjudicar a los otros. ¿Se debe pasar ese momento hasta la espera del retorno de Cristo, hasta ese momento en devoción abstracta, solo en plan místico? No, tampoco. Debes seguir trabajando, laborando, esperando el momento y ayudando a la obra de Dios a seguir adelante, dando el mensaje también a los demás y de tus recursos para ello. Es lo que Dios nos dice. No debemos ser perezosos en el trabajo, debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una vez más, si es que son lógica absoluta todo. Pero como siempre, hace falta que nos tenga que venir alguien a decirlo, porque parece ser que a veces no nos damos cuenta de las cosas o no queremos. Por eso el Señor permitió los testimonios a través de la hermana White, porque hay veces que si no te lo ponen en la cara, no te quieres enterar. Bueno, ha sonado el título de la canción, pero no es eso. Por tanto, debe aderezarse la lámpara del alma y debemos tener el aceite de la gracia en nuestras vasijas con las lámparas. ¿Y cuál es ese aceite? El Espíritu Santo. Por tanto, debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y con todo esto. Debe tomarse toda precaución para evitar la decadencia espiritual, no sea que el día del Señor nos sorprenda cual ladrón. Sí, porque si tú, puedes llegar a creer hasta que incluso Jesús viene cuando sabemos que viene, vale, pero mientras vas dejándote ir, caes en decadencia espiritual y eso que planteas en un principio que crees, finalmente tampoco estás denotando que lo creas y vas decayendo espiritualmente, con lo cual tú no eres un cristiano, eres un churro de cristiano, o sea, un miserias. Sí, es duro, pero esta es la realidad. Pues todo esto está en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Todas estas cosas que hemos tratado hoy en 12 versículos y quedarían para muchísimo más. También vale la pena decir que, claro, si hay personas que están bien aposentadas económicamente, que no necesitan trabajar porque ya tienen sus recursos, pueden aprovechar a seguir haciendo avanzar la obra de Dios. Eso es un privilegio que no todo el mundo tiene, eso es maravilloso y es para dar gracias a Dios. Se trata de no estar ocioso, se trata de no columpiarte en los demás para que te solucionen la vida, y así puedes ayudar también a los demás. Bueno, pues imaginaos cuando el Papa consiga lo que está buscando y que está transmitiendo a través de la ONU y de gobiernos, de la Unión Europea y cada país, por ejemplo, que se consiga una paga para todo el mundo. Ya sabéis, ahora se está planteando también la jornada laboral de 4 días. Sí, ya se está presentando. 32 horas a la semana. Y así habrá más trabajo porque hay que repartirlo. Pero además, como hay más robotización, sobra mano de obra. Con lo cual, la gente necesita cubrir sus recursos. ¿Y el Papa qué dice? Pues vamos a darlo a la gente y así estarán contentos. Y así podrán imponer lo que quieran y te vas a tragar su falsa fraternidad porque te habrán comprado. Eso es lo que están buscando. Y tú no morderás la mano que te da de comer. Qué bien trabaja el Satanás a través del papado y a través de las sociedades secretas obrando en la ONU y a través de los gobiernos que también están puestos para instaurar lo que parece tan bueno, tan necesario y que al final es un anzuelo fatídico. Una vez más, qué importante es conocer la auténtica palabra de Dios para no caer en engaños. ¿Sabéis? El capítulo 4 tiene más versículos. A partir del 13 hasta el 18
y sigue en el capítulo 5, habla de algo interesante, la segunda venida de Cristo. No lo he tratado hoy aquí porque creo que con esto era para pensar y meditar mucho, porque aquí nos implica a todos, aquí no se escapa a nadie de lo que plantea en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Pero lo que viene después es sumamente importante, porque nos define cómo va a ser la segunda venida de Jesús, qué va a pasar en definitiva con todo eso. Y no lo he querido presentar porque eso es un tema extenso, que ya solo con el texto bíblico puede dar mucho de sí, pero que va a dar pie, si Dios quiere, a poder presentar un tema que es muy necesario, porque hay mucho cristiano, no me refiero a adventistas, sino cristianos en general, que creen que habrá un rapto secreto. Pues bien, un tema que gracias a Dios tengo preparado de hace tiempo, aún no he podido presentar, me queda algún detalle. Intentaré afinarlo todo con la ayuda de Dios para poderlo mostrar y que tengáis argumentos para todos los evangélicos que creen que habrá un rapto secreto y que pueden comprobar y podrán comprobar con la ayuda de Dios que desde luego eso no es bíblico y eso no proviene de Dios. Pero nos vamos a ceñir primero de todo al texto bíblico. Después nos vamos a ceñir a lo que dice Ellen White sobre precisamente todos estos textos que vamos a leer. Y después, si Dios quiere, en su momento, presentaremos ese tema. O sea que una vez más, con la ayuda de Dios, seguiremos mostrando la verdad que este mundo necesita conocer. Vaya que sí, este mundo necesita conocerlo, porque el gran engaño se está cerniendo sobre todo el mundo en este planeta. Y la gente debe conocer la verdadera fraternidad, el verdadero valor del amor auténtico que Cristo pone en los corazones de su pueblo. Y juntos, unidos, en ese mismo sentir, esperando al Señor mientras seguiremos laborando para dar el mensaje del cuarto ángel a todo el mundo, para que muchos puedan decidir ser salvos. Y que Dios nos ayude a nosotros a aguantar hasta el final. Dios os bendiga. Y vamos a terminar con... Padre nuestro, infinitas gracias te damos una vez más por todo lo que nos muestras en tu palabra. Desde luego hay una profundidad de riquezas de la que nunca podremos llegar a profundizar tanto que lo conozcamos todo. Pero qué precioso es ir ahondando en tu conocimiento, Señor, en lo que nos quieres manifestar. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes a ser humildes de verdad, de todo corazón, que nos ayudes a aprender lo que tú quieres y a veces a recordar lo que ya sabemos e incluso olvidamos en nuestra vida por circunstancias o por interés. Cuida, Señor, de que nuestras mentes estén conectadas contigo siempre y que podamos vivir esta fraternidad auténtica, este amor fraternal entre los propios hermanos, sean en congregación o a veces incluso, por desgracia, dentro de todo, teniendo que ser conectados a través de Internet o incluso a través de chat o teléfono, porque no nos queda otra en estos tiempos. A veces porque hay personas que no tienen a nadie más cerca para poderse congregar. Especialmente te pedimos por ellos para que sigan fieles y que tú les puedas conseguir personas que verdaderamente acepten el mensaje y se unan en amor fraternal con ellos. Ayúdanos a no decaer, Señor, a vivir para dar el mensaje por encima de todo y que nuestra vida esté en conformidad precisamente con tu voluntad para que este sea el máximo objetivo en nuestras vidas, para lo que tú nos has puesto aquí. Que no olvidemos eso nunca, Señor, y que nos prepares para estos tiempos difíciles que Satanás nos está preparando y que tú vas a permitir que sucedan para purificarnos y para que el mensaje se dé de golpe fuertemente a todo el mundo. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Bendícenos, cuida de todo tu pueblo, esté donde esté. Y a nosotros nos da igual la raza, el país, cualquier cosa, mientras estemos unidos en el mismo sentir, esperando tu retorno y trabajando por ello. Únenos tú siempre, Señor, y perdónanos siempre todo lo que hacemos mal. Ayúdanos a santificarnos y avanzar en ti por siempre. Y a ser valientes, y los que no han dado el paso que lo den, Señor. Que no se detengan ni por esposos, ni por esposas, ni por hijos, ni por padres, ni por trabajo, ni por dinero, ni por nada, Señor.
que den el paso de bautizarse y seguirte de todo corazón. Y libera a los que están con demonios, Señor, que cada vez hay más. Y tú sabes que no paro de recibir comunicaciones, Señor, de gente que está sufriendo por eso. Ayúdanos a orar por ellos y libéralos, Señor, para que puedan estar contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.